El ambiente profético es tan importante para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y que podamos nosotros entender el mensaje que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y en este punto de escuchar la voz de Dios encontramos una escena que es impresionante, una escena donde vemos a dos personas, uno a un lado, podemos mencionar que a un lado estaba Judas, el famoso Iscariote, y el otro es Juan, el que conocemos más adelante como el discípulo amado. Pues en este caso vemos nosotros que Judas está, yo creo, ya pensando en esta reunión y tocando, palpando ya las 30 monedas de plata, el reconocimiento de los líderes religiosos por haber entregado a Jesús, pero también vemos a Juan, el discípulo que más adelante se conoce como el amado, escuchando, anhelando entender los latidos del corazón de su maestro. Y como ya se mencionó en esta primera parte, de que el espíritu de la profecía es precisamente nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que muchos podemos transgiversar el punto donde podemos ver como una parte lucrativa el ministerio profético, como Judas lo fue. Y muchos, algunos, no todos, sabemos, estamos conscientes que podrían estar en ese estado como Judas. Solo deseaban seguir sus motivaciones egoístas. Judas es lo que buscaba, una motivación egoísta. Sin embargo, Juan estaba ahí con un espíritu honesto, con algo sincero dentro de él para escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿Por qué consideras tú que Dios te está levantando como un ministro profético? ¿Cuál es la motivación correcta o la motivación que hay dentro de los corazones? ¿Te recuerda cuando Jesús aparece a los viajeros que van a Emaús? De acuerdo a Lucas capítulo 4, versículo 32, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Bueno, ellos no sabían que era Jesús. Sus ojos no habían sido abiertos, pero su corazón dice que ardía. Y cuando Jesús habla, enciende una llama en nuestros corazones. Él comienza a hablar y nuestros corazones comienzan a tener una fuerza, como dijo el profeta Jeremías, un fuego metido en nuestros huesos. Y eso es algo que sucede. Y sucede lo mismo en la actualidad. Cuando Jesús habla, nuestros corazones se vuelven a encender. Y es aquí la invitación para que nosotros podamos ser activados como profetas. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos que en nosotros se despierte el anhelo, el deseo. ¿Por qué? ¿Por qué 6 de los dones del Espíritu Santo son proféticos? Es una pregunta que en esta noche debemos de reflexionar. ¿Por qué 6 de los 9 son proféticos? Porque la respuesta es sencilla. Dios desea hablarnos en la actualidad. Dios no guarda silencio, Él sigue hablando a través del Espíritu Santo, trae la revelación a su iglesia y muestra dirección, las estrategias, los tiempos y las acciones para establecer el reino en la tierra. En un ambiente profético, lo más importante es que la iglesia pueda conocer el corazón de Dios de una manera clara, que podamos conocer sus sueños, anhelos, para que nosotros los podamos expresar a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo habla, nos da dirección, la dirección que debemos de tomar en este plano, como soldados del reino. Necesitamos esas estrategias, necesitamos escuchar a la voz de Dios. En el libro del profeta Amós, en su capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará Jehová el Señor nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Qué promesa? Es una promesa tan especial,
Dios nos revela sus secretos. Es lo mismo que dice en Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas a los hijos de los hombres. Si nosotros logramos entender este pasaje bíblico del profeta Amós, podremos entrar al corazón de Dios mismo y conocer lo más profundo de su espíritu, lo más profundo de su mente. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿cuáles son esas cosas grandes? ¿Cuáles son esas cosas ocultas que Dios va a revelar? Veamos cuáles son en este momento. Dios desea, en este caso, llevarnos a lo más íntimo de su corazón y mostrarnos esas cosas grandes y ocultas. ¿Cómo vendrán? ¿Cómo sucederá esto? Pues al crear un ambiente profético o a través de los dones podremos entrar y ver lo que hay en el corazón de nuestro amado Jesucristo. El Espíritu Santo nos introducirá en el pensamiento de Cristo y nos revelará aquellas cosas que debemos de expresar. Porque dice 1 Corintios capítulo 14, verso 3, porque el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Así que todos necesitamos una palabra especial, personal, íntima, que nos edifique, que nos haga crecer, que nos exhorte, pero también que nos consuele. Y es ahí donde nosotros entramos en esta dimensión. En 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. En este caso, Pablo le está recordando a su hijo Timoteo que la directriz del ministerio y de la vida misma de Timoteo ya había sido dada por medio de la profecía. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios vagan sin dirección porque no tienen una palabra revelada por Dios a sus corazones? Y bueno, en este caso hay preguntas, ¿no? ¿Me caso con este joven? ¿Qué carrera debo de estudiar? ¿Abro este negocio? ¿Dónde abro una nueva iglesia? ¿Me cambio de ciudad? ¿Dónde puedo encontrar un trabajo? Son preguntas comunes, pero que sin embargo Dios tiene la respuesta. Cuando nosotros nos introducimos al ambiente profético, podemos hacer estas preguntas a Dios. Y no son preguntas que Dios no pueda responder o que Dios vea como insignificante. No, Dios nunca va a ver nada insignificante si nosotros le hacemos las preguntas correctas a Dios. Todos pasamos por este proceso en relación a los sueños y a los anhelos personales. Primeramente vivimos el sueño de otros. Como niños nos pusimos los zapatos de nuestro papá y queríamos tener la profesión, el oficio, y nuestros sueños eran ser o vivir como papá. Y ahora viene una segunda etapa donde nosotros deseamos vivir nuestros sueños personales. Y ya compramos los zapatos que nos gustan, aunque sean diferentes a los de papá. Sin embargo, es ahí donde nosotros entramos en esa dimensión. Y la pregunta, ¿no?, que debemos de responder es: ¿cómo podemos hacerlo? Sencillo, escuchando la voz de Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo. Y los dones proféticos son la bisagra con el resto de los dones. A través de los dones proféticos podemos entender y entrar en esa dimensión cuando nosotros logramos capturar el corazón de Dios. Y es bueno edificar que los dones o identificar que los dones proféticos son la bisagra en el accionar con el resto de los dones. ¿Qué es esto? Bueno, 6 de los dones del Espíritu Santo son dones proféticos y funcionan como un engrane con el resto de los dones espiritual. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, evangelismo profético. Este es el evangelismo más efectivo. El ejemplo vemos en el Evangelio de Juan, cuando Jesús habló con aquella mujer llamada la samaritana. Jesús le dice: ve y llama a tu marido. La mujer contesta y le dice:
no tengo marido. Y Jesús le dice, bien, has dicho, no tengo marido. Y es ahí donde entra el evangelismo profético. Imagínate la iglesia, imagínate nosotros saliendo a la calle con una activación profética y que nos paremos frente a una persona, a una familia, y que en ese momento el Espíritu Santo te revele un suceso, un acontecimiento y te dé una palabra de conocimiento, de sabiduría para esa persona. Sería como esta mujer samaritana, quedaría impresionada, y esto es el evangelismo profético. Ahora imagínate otra actividad, consejería personal. Cuando hablamos de la consejería personal, hablamos también de la palabra de ciencia que revelaría la raíz del problema, que no necesitaríamos. No estoy diciendo que no sirva o que estemos en contra de esto. La psicología. Imagínate, la psicología tiene cierto límite. El Espíritu de Dios no tiene límites. Y cuando esto sucede dentro de la consejería, podemos entrar a las dimensiones del espíritu para poder entender la mente de la persona. Porque cuando damos consejería, nosotros debemos de tener la habilidad de discernir los pensamientos, discernir el corazón de la persona, porque muchas veces por pena, vergüenza o porque simplemente no quiere, no dice las cosas tal y como están sucediendo en su vida, y es ahí donde entra el Espíritu Santo. El pastor dice, hay una raíz en tu vida. Imagínate, hablándole en este caso a esa persona, hay una raíz en tu vida que no has sacado por vergüenza, y esto va a provocar una reacción en la persona que puede venir un quebrantamiento. Así que solo Dios y ellos sabían lo que estaba sucediendo. Ahora, entramos al otro punto, que es la intercesión profética. Esta es la oración de intercesión y la oración más efectiva. ¿Qué es lo que sucede en la intercesión profética? Hablamos de un campo, un ambiente, una atmósfera, una dimensión espiritual. Recuerda que como seres humanos o como iglesia, nosotros estamos en dos esferas, estamos en medio de dos esferas, la esfera celestial y la esfera del inframundo. Y cuando nosotros entramos en la intercesión profética, el Espíritu Santo va a empezar a revelarnos lo que está sucediendo en los lugares celestiales o en el inframundo, los ataques de Satanás, los mensajes de Dios, y va a ser nuestra oración de manera muy efectiva. Un ejemplo lo puedes ver en el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, cuando destruyó la potestad más fuerte. Sobre todo era la diosa Diana. Y aparte, cuando él derrotó o destruyó el imperio de la diosa Diana, brujos, hechiceros, satanistas venían a los pies del apóstol y entregaban los libros de brujería para arrepentirse y cambiar su estilo de vida. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una intercesión profética. Ahora imagínate cuando nosotros hacemos guerra espiritual o milicia espiritual. Intercesores teniendo sueños, intercesores teniendo visiones, cómo se mueve el ambiente espiritual cuando estamos en esa milicia espiritual, cuando estamos en ese campo de guerra, haciendo lucha o esa lucha espiritual por algún familiar. Vamos a discernir lo que está sucediendo con esas familias, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en esta atmósfera espiritual, en este mover de profético. Y cuando hablamos de liderazgo en general, pues cuando llegamos a operar en los dones espirituales, cuando fluimos en palabra de ciencia, de sabiduría, de profecía, nuestro liderazgo va a ser más efectivo. Nuestro liderazgo tendrá muchísimo más fruto. ¿Cuándo? Cuando nosotros entremos en esa dimensión. Pues imagínate, en las reuniones de la congregación, las reuniones de sanidad divina, cuando Dios comience a mostrar a las personas con este don profético o la activación profética ciertas enfermedades,
ciertas situaciones en las personas y lo hemos vivido como ministerio. Nuestro apóstol, que se mueve mucho en la parte de sanidad, nos tocó. Me acuerdo que cuando teníamos esas campañas que teníamos llamada Jesús es tu respuesta, Dios le mostraba cuáles eran las enfermedades de las personas y él oraba y soltaba la palabra de sanidad, la gente recibía esa sanidad. Para que nosotros podamos entrar en ese ambiente profético, nosotros necesitamos estar dispuestos. Y no solamente en las campañas o en las reuniones de sanidad, sino también en el ministerio infantil, que es ahí donde nosotros entramos cuando los pequeños, los niños, comienzan a tener un encuentro en ese ambiente profético. Los traumas que tenían desde en sus casas se van a romper. Esos problemas que ellos vivieron de pequeños se van a romper. Entonces, nuestros niños también necesitan entrar en ese mover profético. Y es necesario, amados, es necesario levantar un pueblo profético en la actualidad. Los profetas, así como Juan el Bautista preparó el camino de la primera venida del Mesías, los profetas en este tiempo, los profetas intencionales, los profetas en acción, los profetas emergentes estarán preparando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que te toca a ti, me toca a mí entrar en acción. Así que dime tú, ¿estás dispuesto a entrar en este mover profético? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio para preparar el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si es así, bienvenido. Este es un desafío para ti. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias, doctor Elio. Qué poderosa enseñanza. Creo que Dios nos sigue hablando y nos sigue preparando. Yo quiero ser parte de este ejército. Yo quiero ser parte de este mover. ¿Cuántos de ustedes también? Escríbanos aquí en el chat cuántos quieren ser parte de este ejército que Dios está levantando. ¿Cuántos quieren ser activados? Hemos visto el alcance y a veces conocemos o escuchamos de los dones proféticos y creemos que solamente va a impactar ciertas áreas. Pero hoy acabamos de ver muchas aplicaciones para los dones proféticos en la vida personal, en el ministerio, en el trabajo, como profesionistas, en la intercesión, en la milicia, en el evangelismo, en la consejería, en el liderazgo. ¡Wow! Qué poderoso saber que los dones proféticos nos pueden ayudar a seguir impactando y seguir construyendo el reino.